¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en este caso Rome 1. Volvemos con el Anabasis que había traído ya hace mucho, pero mucho tiempo. Yo no recuerdo exactamente, pero creo que 3 años, 4 puede ser, de la primera vez que he traído el Anabasis en esas primeras impresiones que he hecho y tal. Que bueno, analicé un poco el mod y había destacado unos puntos del mod que era, recuerdo, que era el sonido que era un poco tedioso, a mí me resultaba un poco, ¿no? Tedioso el sonido del juego. Y otra cosa que había puesto un poco en crítica era el tema de que crashaba bastante, ¿no? Hace poco me escribió Solom, que es el creador del Anabasis, y me dijo exactamente, por eso traigo este video, la solución que tiene el mod, más que todo los parches que hay. Como se ve, este es el Gold Edit. Este es el Anabasis total, o sea, no necesitas tener el ROME, no necesitas tener el ROME 1, es la versión full Anabasis. O sea, tú lo instalas, le das doble clic y es el Anabasis. Voy a leer exactamente los crasheos que tenía anteriormente y cómo se solucionan. Igual siempre entro con esta intro mostrando el juego y tal, y ahora paso exactamente a mostrarles cómo se instala. No es tan sencillo como los mods del Medieval, que son copiar en la carpeta mod y siempre hay un acceso directo y das doble clic y empieza. Los del ROME son un poquito más complicados, así que voy a pasar a explicar cómo se instala. Pero antes leerle qué es esto, ¿no? Que es el Gold Edit del Anabasis. Como les había dicho, me escribió Solom. En ese tiempo el canal estaba no muy abandonado, pero todavía no tenía mucha relevancia, por decirlo así. Me dijo: te escribo porque he visto la reseña del Anabasis 2 y quiero comentarte una cosa. Tienes que saber que el mod de 2.0, que es el que yo había hecho la reseña, Gold, es del año 2013 y es muy viejo. No tiene nada que ver con el proyecto del Anabasis 3. O sea que el Anabasis 3 es un proyecto y está. Para la gente que quiere tener en cuenta, saben que bueno, está el proyecto del Anabasis 3 en el link en la descripción. Le voy a dejar el apartado donde bueno, está ahí un poco los avances y cosas del Anabasis 3, que todavía no ha salido parche, no ha salido ningún archivo como para poder jugarlo, pero está ahí y se va viendo un poquito el proceso de creación, ¿no? Del Anabasis 3. El problema de los crasheos se solucionan con el parche 2.1. Y había que activar el script. Se solucionan con el parche 2.1. El parche 2.0 sé que había jugado yo, entonces en el parche 2.2 se soluciona. Dice, aunque hay un parche 2.2 que limpia los crasheos al mínimo. Para el tema de la música, bueno, hay un pack de música que se le puede poner. Música antigua de Grecia, Roma y Bárbara, etc. Pero básicamente es eso. El mapa de campaña no se puede activar en la batalla, sí, la opción propia del juego. Si lo editas el preferent, bueno, esto es para ver los banderines y tal que se hacen en el preferent, etc. Así que nada, eso es lo que vamos a instalar ahora. Que es el juego completo, el parche 2.1 y el parche 2.2 que soluciona el crasheo total. Siempre muestro un gameplay y tal. Ahora estoy en el menú del Anabasis, lo estoy leyendo de lo que me ha escrito en Discord Solón. Siempre muestro un gameplay y tal, pero en este caso, bueno, hay poco que mostrar del Anabasis. Ya es un mod súper conocido, uno de los mejores mods del ROME. Entonces nada, vamos ya directamente a ver cómo se instala. Bueno, gente, acá estamos en el escritorio. Acá les voy a dejar el link. Este es el Anabasis 3, el Anabasis 3, perdón, no 3, el Anabasis 3, que bueno, está en desarrollo y tal. Yo les voy a dejar el link, bueno, acá está Solón, para que bueno, le comenten un poco, le den, ¿no? O sea, para que vean un poco de cómo va avanzando y tal.
del Anabasis 3 y vamos a instalar ahora el Anabasis como corresponde, así que no crashea, etcétera. He jugado 20 o 30 turnos y no me ha crasheado lo mínimo. La otra versión, la anterior versión que he subido sí crasheaba bastante, esta no crashea absolutamente nada. Así que bueno, vamos a proceder a instalarlo. Yo, bueno, como saben, los links se los voy a dejar en la descripción del video. También el link de acá de la web. Esperen que saco, que acá tengo cosas. Acá está. El link de, bueno, de este enlace para que, bueno, acá echen un vistazo a lo que, bueno, que ¿no? Que Solón va avanzando del mod de la Anabasis 3. Pero bueno, sin más rodeo, vamos a volver a la Anabasis del 2013, el que está completo. Bueno, yo lo voy a dejar, saben, en la descripción los links que hay que descargar. Son 4 archivos, los 2 parches y un custom, y este que es el juego, ¿ok? Básicamente, bueno, se empieza por el que dice 2013, el RTRA 2013. Bueno, es un RAR, le damos doble clic. Adentro del RAR lo que va a haber es un ejecutable, que el ejecutable está aquí, es este, el Anabasis. Entonces lo ejecutamos como administrador. Esto suele tardar un poco. Yo les voy a enseñar paso por paso como lo he hecho yo, para que no se confundan ni nada. Porque como les había comentado cuando estaba en el juego, ¿no? Esto no depende del ROME, o sea, esto es el Anabasis. No necesitas tener el ROME 1 Total War, esto es solamente el Anabasis. Así que vamos a esperar a que se inicie la instalación. Bueno, una vez que lo ejecutamos nos va a salir el instalador, ¿no? Bueno, esto es sencillo, le damos siguiente y acá ponemos la ruta donde queremos instalarlo. Es importante y yo recomiendo siempre que, por ejemplo, como yo en este caso yo tengo acá en el escritorio mi carpeta que se llama Mod Anabasis, lo instalo directamente en Mod Anabasis. Eso me va a instalar el juego completo. O sea que básicamente recomiendo que, bueno, si no se hagan una carpeta en el escritorio, ¿no? Cuando toque este punto de instalación, crean una carpeta, le ponen Anabasis y ahí es a donde van a tener el juego completo. Anabasis, le dan clic, ¿dónde lo tengo? Acá, y aceptan. Yo en este caso ya lo tengo instalado, o sea que no voy a hacer toda la instalación de nuevo. Vamos a sacarlo y una vez que hacen eso, lo que le va a hacer es esta carpeta, se llama RTRA 2013. Le va a crear esta RTRA, le va a crear la carpeta ROME Total War y acá le va a poner las cosas de la Anabasis. Vamos a quedarnos con esta carpeta. Voy a abrir en otra pestaña. Vamos a hacer así. Vamos a abrir en una ventana esto para que se vea bien. Ahí está. Entonces ahora lo siguiente es instalar el parche 2.1. El parche 2.1. Le damos doble clic. Y bueno, el parche 2.1 en este caso tiene una carpeta data y icons. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es, cuando tenemos instalado se instaló nuestro Anabasis, suplantamos estos archivos por estos que tiene el juego, ¿no? Que son como el parche. Acá va a reemplazar y ahora nos va a decir, ¿quiere reemplazar? Perfecto, lo reemplazamos. En este caso lo reemplazo porque no hay ningún riesgo de nada, se reemplaza. Esto lo tienen que hacer en el Anabasis. Bueno, una vez esto cerramos y seguimos con el siguiente, que es el 2.2, que es el parche ya que soluciona casi todos los crasheos. Pero obviamente primero hay que instalar el 2.1 con su proceso. ROME Total War, Data y Preference. Perfecto. Entonces agarramos la carpeta del Anabasis, que es esta, que está aquí, es esta que instalamos. Agarramos estos dos, copiamos, reemplazamos también. Perfecto. Y después el custom. Ese es básicamente el procedimiento.
que es un data. O sea que el data hacemos exactamente como venimos haciendo con los parches. Agarramos el data y lo arrastramos a la carpeta del Anabasis. Va a extraer y va a instalar. Y obviamente nos va a decir ¿quiere reemplazar? Y ahí bueno, le ponemos que sí y ya estaría todo lo parcheado que necesita estar el juego. A ver si termina. Ahí terminó. Acá nos va a decir ¿quiere reemplazar? Este pesa 500. Yo en este caso le voy a decir que no, porque si le pongo reemplazar 500 va a tardar un poquito. Y falta un paso más para mostrar. Así que vamos a ponerle que no en este caso. Y listo. Haciendo eso tendrían todo instalado. Primero hay que instalar el RTRA 2013 en la carpeta que ustedes quieran. Crean un escritorio o crean a donde quieran poner el juego y les va a crear esta carpeta. Le va a crear esta carpeta con Rome Total War y acá le va a poner el juego, ¿no? Lo primero es instalar el RTRA 2013, el segundo es el parche 2.1, el tercero es el parche 2.2 y por último el custom. Pero tenemos que instalar otra cosa que bueno, aquí no está, pero es el parche. O sea, más que el parche es el crack. Porque como les estaba comentando, el juego es el Anabasis, no es el Rome 1. Solamente puedes jugar al Anabasis. O sea, es el Anabasis, no es el Rome. Pero no viene craqueado el Anabasis. Entonces lo que hay que hacer es poner el Rome Total War. Yo voy a dejar el crack en la descripción también, que lo voy a subir yo. Y lo que tienen que hacer es reemplazar. Por ejemplo, yo voy a venirme acá, voy a venirme a mi carpeta donde tengo el Rome, ¿ven? Bueno, acá tengo un montón de Rome. Entonces yo lo que ustedes tienen que hacer es agarrar extraer el crack que les voy a dejar. Vienen acá, lo pegan, lo reemplazan y a funcionar. Y a funcionar. Cuando instalen todo y tengan todo el crack y tal, ya va a funcionar. En el escritorio igual les va a dejar un acceso directo, que es este, el de la Anabasis RTRA. Y bueno, y ahí ya lo ejecutan y pueden jugarlo tranquilamente. No crashea, la verdad que anda bastante bien. Y poco más, gente. Desde ya muchísimas gracias a Solón por darme la información esta para instalarlo bien y que funcione perfectamente, porque ya podemos hacer hasta una campaña en el canal. Y después a la gente para comentarles que bueno, si se les complica mucho instalar el mod, es verdad que es lioso, creo que traté de explicarlo lo mejor posible, pero es lioso. Saben que tienen el Steam, la comunidad de Steam y la comunidad de Discord, ¿no? En Discord somos muchos y ahí podemos ayudarlo a instalar. Y aparte hay gente que se dedica a modear el Rome y el Medieval, entonces pueden tener seguramente tienen mucha más experiencia que yo en algún error que puede llegar a surgir con el Rome y el Medieval, ¿no? Y cualquier duda con la instalación del Anabasis también pueden dejarlo en los comentarios, o si no, entrar al Discord y trataremos de ayudar a instalarlo. Es verdad que la instalación no es fácil, pero tampoco es muy difícil. O sea, primero hay que instalar esto, o sea, extraer e instalar, archivos que cambiar, y acá tendría que haber uno que se llame crack, pero ya lo voy a hacer yo, y archivo que cambiar del juego. O sea, no es difícil. Pero bueno, puede resultar un poquito lioso. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Pero nada, gente, poco más. Desde ya muchísimas gracias. No se olviden de darle like y compartir a algún amigo que le guste Rome y Medieval Total War. No se olviden que tenemos la comunidad tanto de Steam como la comunidad de Discord para, bueno, si quieren echar una partida al Medieval o algún Total War en Pire Napoleón, o alguna hotset del Medieval, que actualmente estamos jugando varias hotsets. Pueden unirse a la comunidad, bueno, y ahí pasamos los sabe y jugamos por ahí. Así que nada, gente, poco más. Nos vemos en el próximo video. A cuidarse. Hasta otra.